Y bueno, este video lo hago para una tarea de la universidad de danza contemporánea. Y les recuerdo que estoy estudiando licenciatura en danza. Es un ejercicio reflexivo analítico de unos fotogramas que son como unas fotos de una secuencia que hemos estado realizando, memorizando, pasando por el cuerpo en las clases de danza contemporánea. Entonces, para analizar estos fotogramas, vamos a basarnos como en unos principios que también lo hemos estado viendo todo el semestre. No es solo bailar, también vemos teoría, quienes han hablado de esto, quienes han investigado sobre esto. En este caso, es basado en la técnica de José Limón, un bailarín y coreógrafo del siglo XX, que es pionero pues en danza contemporánea. Los principios corporales vendrían siendo como el centro de gravedad, que es el punto donde se concentra el peso del cuerpo. Voy a usar un lapicito. La base de sustentación es la superficie en la que está como todo el peso de mi cuerpo y donde se sostiene el equilibrio. Los principales centros de masa, pues ya sea tronco, la pelvis, la cabeza o las extremidades. Y los principios, que es de lo que nos habla José Limón para practicar la danza contemporánea, una de las maneras de practicar danza contemporánea, porque tampoco podemos decir que tiene la última palabra, también hay otras investigaciones sobre esto, y son la alineación, la suspensión y la oposición. Para entender mejor, les voy a mostrar el video de cómo es la secuencia. Ahí terminaría y termina llevando pues la cabeza hacia arriba. Bueno, cabe aclarar que el ejercicio yo lo hice por derecha, pero en los fotogramas pues está en espejo, entonces va a parecer que está todo por izquierda, pero no, está hacia la derecha. El cuerpo comienza pues en una estrella, entonces vendría a ser que el centro de gravedad está pues en el centro de mi cuerpo, ya sea como en el ombligo. Pa. La base de sustentación vendría a ser todo esto, como toda la parte de atrás de mi cuerpo y pues también digamos el occipital de la cabeza que vendría a ser como por acá, así. Practicar también la posición desde las cuatro extremidades. Y continuaríamos con la fetal. La fetal se inicia con la cabeza y luego pasamos pues a la posición, entonces habría una sucesión. Eso también es un principio de José Limón, una sucesión. Aquí el centro de gravedad sigue estando en el centro del cuerpo, en el ombligo, pero más para el piso. Y la base de sustentación sería todo mi costado derecho, el hombro derecho, la cresta ilíaca derecha, los oblicuos, la fascia lata, que viene a ser como lo que está, por decir, aquí, pero hacia el otro lado. Continuaríamos con la cuarta. Entonces, esta pierna, la pierna izquierda, hace esto en oposición, va hacia allá. Y también en oposición, la derecha, pero hacia allá. Y me encuentro a partir del tronco, que vendría a ser el principal centro de masa, en una alineación con la columna vertebral y la pelvis y la cabeza. Muy bien. Después de la cuarta, estamos aquí, se genera un paralelo. Es decir, voy a poner todo mi peso en las crestas ilíacas, ese sería el centro de gravedad. Y además voy a llevar mis brazos, mis manos hacia atrás para generar pues esta posición, la primera. Se genera un paralelo, pues mis pies están paralelos, supuestamente. Y de ahí pasaríamos a la siguiente cuarta. Acá en la primera imagen, pues debe haber también una alineación de la columna vertebral y con las crestas ilíacas. Lo más importante acá es, por ejemplo, algo que me corrigen mucho, es poner toda la palma de la mano y toda la planta del pie. El centro de gravedad totalmente es la pelvis. Y puede haber incluso un poco de suspensión, sí, en la cabeza, como para darle un aire más dramático al movimiento. De ahí pasaríamos a la cuarta, que viene a ser lo mismo que antes. Aunque acá, pues acá no estoy alineada. O sea, acá tengo la cabeza hacia adelante, tengo el pecho hacia adelante. Mi centro de gravedad yo diría que lo tengo en el muslo, tendría ahí toda como mi base de sustentación, inclusive en este muslo también, y no tanto en la pelvis. Entonces, para pensar, muchachos. A partir de aquí, lo que pasa es que voy a esta estocada, le llamamos avanzada, que es la tercera imagen, y lo que pasa es que mi pierna izquierda, me tocó parar el video para saber qué pierna era, por Dios, va en esta posición y sería esta que encontramos aquí. Va en oposición a decir como que ¡fua! Me voy hacia el otro lado. Y entonces ahí mi base de sustentación vendría a ser los metatarsos, mi pierna izquierda, mis manos, las palmas de mis manos y el centro de gravedad, ojalá la pelvis, ojalá todo mi tronco, porque es como donde se concentra y donde mantengo el equilibrio. Si yo estuviera más erguida, sería más difícil mantener el equilibrio. Además, aquí podemos evidenciar una alineación. Aquí yo considero que sí estoy alineada, pelvis, hombros. Además de que mis codos están debajo de mis muñecas, mis codos están debajo de mis hombros. Porque lo que va a pasar es que voy a empujar con las palmas de mis manos el suelo. Voy a activar los cuádriceps y voy a juntar las dos piernas. A partir de ahí, porque es que no nos quedamos ahí, a partir de ahí pasamos a una segunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el centro de gravedad y con la alineación? Es que al yo erguirme el cuerpo, el centro de gravedad pasa de estar en la pelvis, o sea, pasa de estar abajo a estar arriba. Eso implica una pérdida de equilibrio. ¿Cómo se compensa? Pasando de una a la segunda. Se genera una suspensión porque estoy llevando la cabeza lejos del suelo
Y acá en este fotograma podríamos ver que ni siquiera es que mi cuerpo esté en el peso en las dos piernas, sino solamente en la izquierda, para poder llevar este en oposición hacia atrás y quedar en la segunda. Además, yo considero que en este fotograma, en el segundo, em, los principales centros pues, de masa, o sea, es importante como la cabeza y los hombros, porque es lo que me va a generar ese pivot. O sea, no es solo la pierna la que me lleva. Primero me lleva la pierna y luego hay como una torsión de la columna vertebral que hace que también, si mi mirada va hacia allá, como que mi hombro también se va en oposición. Digamos, el hombro izquierdo se va en oposición al hombro derecho. O sea, este se queda aquí y este va para atrás. Este se queda aquí y este va para atrás. Entonces, aquí hay necesariamente una suspensión, una torsión de la columna vertebral y una sucesión. Esa torsión implica una sucesión. Alineación, no, porque soy totalmente torcida. Listo, pasamos a la segunda. Aquí, evidentemente, la base de sustentación, las plantas de mis pies. Esta segunda le incluye otro fotograma en plano sagital. Ojalá sí sea el sagital, es que me equivoqué. Para que podamos ver que el centro de gravedad está directamente la pelvis para abajo. Hay una alineación. Y este fotograma lo puse a propósito para que podamos ver que sí está como la alineación. Porque de pronto en otros compañeros, o incluso si descuidamos el movimiento, si yo llego a descuidar el movimiento, la pelvis se me va para atrás. Es decir, el tronco, esperen, yo cambio el color del lápiz, el tronco generaría esto. Entonces yo estaría sacando nalga. Y eso no puede ser así, muchachos. Entonces aquí, no me veo. Ya. Los principales centros de masa vendrían a ser la pelvis. Y creo que juegan un papel muy importante los cuádriceps, pero para eso también es la suspensión. Yo no le estoy dando todo el esfuerzo a, perdón, selecciono por acá otro lado, yo no le estoy dando todo el peso a mis talones, yo no le estoy dando todo el peso a mis rodillas, yo no le estoy dando todo el peso a mis cuádriceps. Yo me mantengo en suspensión para liberar esa carga articular. De hecho, hemos aprendido también en Contempo 1 que es fundamental aprender a llevar el peso a las puntas de los dedos, usar las puntas de los dedos, usar las puntas de los dedos, usar las puntas de los dedos. El fotograma que le seguiría vendría a ser este que estoy señalando aquí con un 2. Pero justamente quien me estaba tomando las fotos logró grabar la transición, entonces me parece también interesante. Por ejemplo, acá yo transito de la segunda a que mi centro de gravedad pues, va a volver al suelo. La base de sustentación ya no son las dos plantas de los pies, sino que esta queda con menos peso, la derecha, y todo pasaría a la punta de los dedos, lo que yo estaba mencionando, para pasar pues, a este fotograma. En este, evidentemente, tiene que haber una alineación, y menos mal si me encuentro alineada. Eh, Se realiza de manera correcta poniendo la zona dorsal de la planta del pie en el suelo y no poniendo, digamos, los metatarsos, como aquí. No, se tiene que poner la planta de los pies, perdón, el dorso de la planta de los pies. Y aquí sí se puede notar una alineación también. También hay una suspensión. Yo no le estoy dando todo el peso a esa base de sustentación que es como la pantorrilla, la parte también delantera de la pantorrilla. Yo no le estoy dando peso a mi rodilla. Yo no le estoy dando peso a la planta de mi pie izquierdo, sino que también existe como una suspensión, como si me estuvieran agarrando de aquí en una cuerdita. Y además, mi cresta ilíaca está sobre mi talón. Siguiente. De ahí pasaríamos a, digamos, que mi pierna izquierda se junta con la derecha y llegamos también a este punto de alineación en donde mis isquiones están sobre mis talones y ahí volvemos a pasar, o sea, giramos hacia la derecha, ¿sí? Y volvemos a pasar por este paralelo, que ahí sigue estando mi centro de gravedad en la pelvis. Y a continuación sigue una figura, esta, que le llamamos baúl. ¿Qué pasa aquí? Necesariamente mi base de sustentación tiene que pasar a ser la parte delantera de mis pantorrillas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo o mi tronco, más bien mi tronco, va a ir hacia adelante para yo poder entrar al suelo. Acá hay como otra pista, una vista frontal de esa posición, pero no está sobre mis rodillas, porque por eso es que empiezan los dolores articulares, por eso es que termina uno con dolor en las rodillas, porque no distribuye bien el peso, no distribuye bien, no piensa bien en su centro de gravedad. Acá también mi hombro derecho es una base de sustentación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a deslizar sobre mi hombro derecho, pero no le voy a dar todo mi peso, sino que voy a practicar, ay, que me fui, ya, sino que voy a practicar una sucesión para volver a estrella, que viene a ser este fotograma que está acá. De la estrella, vamos a ver esto, ay, estoy doble, de la estrella pasamos a fetal, hacia la derecha. Entonces eso también aplicaría como una sucesión, entonces paso de ese baúl en donde estaba todo mi peso, digamos, mi base de sustentación en la parte delantera de mis rodillas, significa que mis piernas, mis pies van a ir en oposición para yo quedar en esta posición nuevamente, y mis brazos también. Entonces acá otra vez se practica la oposición desde las cuatro extremidades y una sucesión para poder ir a fetal. De la fetal, lo que va a pasar es que mi pierna derecha, perdón, derecha va a ponerse así. Esta posición, la que continúa, le llamamos futbolista. Va a ponerse así. Entonces, lo que va a pasar es que se genera otra vez un principio pues, de suspensión porque voy a volver a cambiar mi centro de gravedad. Ya aquí mi centro de gravedad no está en mis oblicuos, ay, Dios mío, en mi pelvis izquierda, no está en mi hombro, sino que va a pasar de nuevo a la parte delantera de mis pantorrillas, a la parte dorsal de mis pies y en esa fijación siempre de la cresta ilíaca con el talón.
que tienen que estar junticos, esto no puede estar separado, que estaría yo poniendo todo mi peso en mis manos y en mi rodilla. Aquí yo estoy como en posición también como de, de empezar un baile de colegio, porque no sé si debería haber una alineación, porque al volver, digamos, aquí a la posición vertical, volvemos encorvados, volvemos en una curva. No es como llegué y me paré derecha, sino llegué y vuelvo en curva. Entonces ahí no habría tanto una alineación, sino un principio de suspensión. Que mi centro de gravedad está abajo, pero yo voy a usar toda esta base de sustentación que es la planta de mi pie para yo subir. Ahora, si yo no tengo esa sensación de suspensión, le voy a dejar todo mi peso a mi talón, a mi rodilla y a mi cuádriceps, y ahí es donde uno pierde el equilibrio. Entonces, también por eso es lo importante de la suspensión. Y también, pues, yo creo que es clave apoyarse uno en las manitos, hacer un rechazo del suelo desde las manos y no dejarle todo a la planta del pie. Entonces, ya de ahí pasaríamos pues a la posición ya vertical. Aquí se evidencia también una alineación pelvis, hombro, cabeza, rodilla, tobillo. Ve que milagro que estoy aquí en paralelo realmente. Qué bueno. Eso me alegra. Bueno, aquí ya hay una alineación y ahí terminaría el ejercicio pues del análisis de los fotogramas. Ahora tengo que hacer una breve reflexión. Muy bien, sí. Ajaja. Muy bien. Bueno, ojalá les haya gustado y no haya sido muy tedioso ver eso. El espacio es muy importante y siento que fue muy confuso para mí no contar con todo el espacio del mundo como en el salón. ¿Por qué? Porque hemos aprendido como a bailar grande, a bailar quienes, o sea, como con una conciencia corporal, pero no con una conciencia espacial. Entonces, cuando tocan este tipo de espacios, como en donde me cruzo con el mueble, me cruzo con el mueble pues, de la sala o el mueble donde está el equipo, es mucho más complicado. Realmente en los fotogramas no se nota que el espacio sea tan pequeño. Bueno, menos mal. Pero mira que, por ejemplo, aquí me tocaba cambiar mucho de posición, porque casi me chocaba con este mueble donde está el equipo y el televisor. El espejo es una, yo no sé si llamarlo ayuda o llamarlo obstáculo, porque nos ayuda a saber qué es lo que estamos haciendo, porque muy pocas veces o sea, la conciencia corporal no es suficiente. Pero no haber tenido el espejo me hizo tener que repetir esa secuencia por ahí unas 15 veces. ¿Por qué? Porque no me acordaba. Creo que también tiene que ser un llamado a lo que entra por los ojos y lo que realmente estamos haciendo con el cuerpo. Porque me resultó muy difícil no tener el espejo, me resultó muy difícil la conciencia espacial. Entonces, siento que es un ejercicio importante porque incluso encontré, y Dani, probablemente tú, maestro, podrás ver que en algunos fotogramas, no, tal vez que ni yo me di cuenta, estoy ejecutando bien el movimiento. Entonces, es como esa reflexión, realmente yo qué estoy haciendo con el cuerpo, realmente estoy aprovechando el tiempo en clase, realmente sé lo que estoy haciendo, esas 2 horas, esas 6 horas semanales, realmente estoy aplicándolo y llevándolo a mi soma, o solamente estoy chupando rueda del otro, o solamente estoy esperando a que el profesor me diga qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, nada, que muchas gracias y que a partir de ahora siento que sería bastante importante si podemos hacer las clases sin mirarnos al espejo, digamos, hacer el aprendizaje, el proceso de aprendizaje, mirándonos al espejo, pero la realización de los ejercicios, o por lo menos una repetición, que sea sin vernos, a ver qué pasa, a ver quién en verdad sí se lo sabe, y no solo para acorcharnos, sino para que nosotros como estudiantes de pronto agarremos más conciencia corporal, nos disfrutemos más el contempo. Y ya, gracias, chao.